Bienvenidos al sentido de la fe. El surgimiento del monoenergismo en el siglo VII constituye uno de los episodios más significativos en la historia de la cristología tardoantigua y revela cómo una doctrina errada puede penetrar en la vida eclesial mediante la combinación tóxica de fragilidad política, ambigüedad teológica y una antropología desviada que desfigura el misterio de la encarnación. Aunque no existe un heresiarca individual, en el sentido clásico, la figura que encarna la articulación y difusión de esta doctrina es Sergio I, patriarca de Constantinopla, quien, inmerso en un ambiente imperial convulsionado, intentó elaborar una solución de compromiso entre las posiciones caldecedonias y los grupos monofisistas. Su objetivo era político-religioso, restaurar la unidad de un imperio que había sufrido profundas fracturas tras la guerra con Persia y enfrentaba ahora la inminente presión árabe-musulmana, pero en el intento de reconciliar doctrinas terminó comprometiendo la verdad revelada. Sí, la Iglesia Ortodoxa. El monoenergismo afirmaba que Cristo, aun poseyendo dos naturalezas completas, divina y humana, actuaba mediante una sola energía u operación teándrica. A primera vista, esta fórmula pareció ofrecer un punto medio entre la doctrina de Calcedonia y las sensibilidades monofisistas. Sin embargo, su aparente moderación escondía una grave mutilación de la humanidad del Señor. La energía no es un accidente externo, sino la forma misma en que una naturaleza actúa. Afirma una sola energía equivale, en el plano teológico, a negar la plena operatividad de la naturaleza humana en Cristo. El error, por tanto, no solo afecta la correcta comprensión del verbo encarnado, sino también la visión cristiana del ser humano, creado para obrar y responder a Dios según su propia y desde su propia naturaleza. Desde la perspectiva antropológica, el monoenergismo revela una tendencia constante del pensamiento herético de las iglesias ortodoxas, que es la incapacidad de mantener la armonía entre lo divino y lo humano, ya sea por medio de la complejidad del misterio o por el deseo de simplificar la encarnación, según categorías puramente racionalistas o, lo peor, políticas. El resultado es siempre el mismo: una reducción de la humanidad de Cristo termina reduciendo también la dignidad del ser humano y su vocación a cooperar libremente con la gracia. Para comprender la génesis del monoenergismo, es indispensable situarlo en el ambiente dramático del Imperio Bizantino durante el reinado de Heraclio, del año 610 al 641. Tras décadas de inestabilidad, invasiones, tensión interna, el imperio experimenta una crisis tanto militar como espiritual. La devastadora guerra contra Persia, que duró más de 2 décadas, dejó exhaustos a los territorios orientales, especialmente Siria, Egipto y Armenia, donde la población cristiana era mayoritariamente monofisista o miafisista. Cuando finalmente Bizancio obtuvo la victoria militar, Heraclio se encontró gobernando un imperio religiosamente fracturado y heredero de un cisma doctrinal que remontaba al concilio de Calcedonia al año 451. Para el emperador, la restauración de la unidad religiosa aparecía como condición indispensable para la estabilidad sociopolítica del imperio. Esta visión, profundamente marcada por el cesaropapismo, impulsó a los líderes políticos a intervenir en debates teológicos con la esperanza de lograr reconciliaciones rápidas. Fue en este contexto que surgió la idea de promover una fórmula de compromiso entre los calcedonios y los monofisistas. El objetivo no era profundizar en la cristología, sino encontrar un lenguaje suficientemente ambiguo para satisfacer a ambas partes. Sergio I de Constantinopla, influido por interpretaciones selectivas de textos atribuidos a Pseudo Dionisio y ciertos pasajes de Cirilo de Alejandría, defendió que Cristo realizaba todas sus acciones a través de una sola energía teándrica. Esta propuesta fue enviada a Ciro de Alejandría, quien la aplicó en su política unionista hacia los monofisistas egipcios en el año 633. Aunque al inicio pareció prometedora, su inconsistencia teológica despertó una inmediata y vigorosa oposición, especialmente por parte de Sofronio de Jerusalén, quien percibió la amenaza de que esta doctrina representaba para la integridad de la humanidad de Cristo. La situación se volvió aún más compleja en el año 638, cuando Heraclio, buscando zanjar la controversia,
promulgó la éctesis, documento abandonado que abonaba al monoenergismo explícito para adoptar una posición más cercana al monotelismo, la única voluntad de Cristo. Sin embargo, estas dos doctrinas compartían la misma raíz: negación de la plena operación de la humanidad de Cristo en el Verbo encarnado. La controversia monoenergista demostró que una teología impulsada por el pragmatismo político, en lugar de dar precisión doctrinal, fidelidad, inevitablemente conduce a soluciones defectuosas. En este caso, el deseo de unidad sacrificó la claridad conciliar de Calcedonia y abrió la puerta a nuevas desviaciones cristológicas cada vez más graves. El monoenergismo, aunque no tuvo un fundador carismático como en otras herejías antiguas, sí tuvo un arquitecto doctrinal. El patriarca Sergio I, y no hay datos biográficos precisos sobre su juventud, pero en su formación posterior sugiere un clérigo profundamente imbuido en la mentalidad bizantina, en la que la teología y política se percibían como esferas estrechamente vinculadas. Su acción estuvo marcada por dos líneas directrices: la convicción de que la unidad del imperio dependía de la unidad doctrinal y la creencia de que tal unidad podía obtenerse mediante fórmulas lingüísticas de compromiso. La doctrina de la única energía, monofisismo, parece haber surgido más de una manipulación semántica que de una reflexión teológica profunda. Sergio, buscando fórmulas que pudieran complacer a los monofisistas, retomó el término dionisiano de energía teándrica, ignorando que los textos auténticos de la expresión describían no una única energía resultante de una fusión ontológica, sino la colaboración armoniosa de dos energías propias de las dos naturalezas. Esta tergiversación revela uno de los patrones constantes de las herejías: el uso parcial y descontextualizado de la tradición patrística para justificar innovaciones doctrinales. No les digo que esto lo pueden aplicar al tema de la corredención. Desde un punto de vista antropológico, el error tiene raíces más profundas: la dificultad para aceptar que en Cristo actúan dos naturalezas completas, dos energías distintas manifiestan una incapacidad para reconocer la dignidad y la autonomía relativa a la naturaleza humana, incluso cuando está unida hipostáticamente al Verbo. Este aspecto es fundamental. Negar que Cristo actúa humanamente es negar que la naturaleza humana en su integridad pueda ser asumida, redimida y elevada por Dios. El monoenergismo, bajo su apariencia conciliadora, es en realidad una forma de deshumanización teológica que reduce la humanidad de Cristo a un instrumento pasivo dentro de la acción divina. Este error doctrinal no surge de un análisis filosófico mal planteado, sino también de una psicología espiritual desviada. La tentación de suprimir la energía humana de Cristo proviene de un temor gnóstico semipelagiano a la libertad humana. En vez de abrazar el misterio de una humanidad obediente y cooperativa con la voluntad divina, el monoenergismo prefería una visión en la que toda acción de Cristo se explicaba por una única operación divina. En términos antropológicos, esto equivale a negar que el hombre, en Cristo y por Cristo, está llamado a cooperar libremente con la gracia. Se sustituye así la colaboración por la absorción, la obediencia por la pasividad, la vocación por el determinismo teándrico. El problema de la corredención ahora. Además, el monoenergismo revela cómo un clima espiritual superficial y una vida interior empobrecida pueden predisponer hacia el error. En lugar de cultivar el silencio interior, el discernimiento y la docilidad al misterio, Sergio y sus seguidores se dieron a la tentación de la eficiencia política. La falta de contemplación conduce a una teología funcionalista, incapaz de respetar los límites del lenguaje dogmático. Esta carencia espiritual es una constante en la historia de las herejías. Allí donde se abandona la oración profunda y la humildad, surge el deseo de controlar el misterio divino mediante construcciones conceptuales cómodas. Finalmente, la evolución del monoenergismo hacia el monotelismo muestra la lógica interna del error. Una vez negada la energía humana, la negación de la voluntad humana se vuelve prácticamente inevitable. La herejía, como toda desviación, desarrolla una dinámica propia que lleva de una ambigüedad inicial hacia una posición abiertamente contraria a la fe.
El caso del monoenergismo es, por tanto, una advertencia permanente sobre los peligros del compromiso doctrinal cuando se sacrifica la verdad en nombre de la unidad política o afectiva. Porque pueden haber quien se confunda, ¿no? En fin. La respuesta de la Iglesia al monoenergismo fue rápido, profundo y decisivo, contundente. El primer gran opositor fue Sofonio de Jerusalén, figura de notable caridad doctrinal y espiritual, vida intensa. Comprendió que la afirmación de una sola energía implicaba la mutilación de la humanidad de Cristo. En su carta sinodal 634 argumentó que si Cristo no actúa humanamente, entonces su humanidad es una mera apariencia o un instrumento sin libertad. Para Sofronio, la economía de la salvación exige que Cristo realice estos actos humanos reales, que rece, que obedezca, que sufra, decida y ame humanamente. El argumento central de la ortodoxia se apoya en el principio clásico: la energía pertenece a la naturaleza. Si Cristo posee dos naturalezas completas, debe poseer necesariamente dos energías correspondientes a cada una de ellas. No se trata de una separación, sino de una distinción dentro de la unidad de la persona única del Verbo. Esta doctrina ya estaba implícita en la enseñanza de León Magno, especialmente en su famoso principio agit utraque forma quod proprium est. Cada naturaleza actúa según lo que le es propio, la divina, divinamente, la humana, humanamente. El sínodo de Letrán, en el año 649, bajo el Papa Martín I, realizó la condena formal del monoenergismo y el monotelismo en Occidente. Aunque no era un concilio ecuménico, sus definiciones doctrinales tuvieron gran autoridad. El sínodo declaró que negar las dos energías equivalía a negar la realidad de la encarnación y rechazó cualquier fórmula ambigua que pudiera conciliar lo irreconciliable. La condena definitiva llegó con el tercer concilio de Constantinopla, que definió solemnemente la existencia en Cristo de dos energías y dos voluntades, no en oposición, sino en perfecta armonía, con la voluntad humana subordinada libremente a la divina. Esta definición zanjó la controversia y reafirmó la doctrina cristológica clásica, garantizando así la integridad de la fe. Desde el punto de vista antropológico, la respuesta ortodoxa también salvaguardó la verdad sobre el hombre. Si Cristo tiene una voluntad y energía humanas reales, entonces la naturaleza humana, asumida sin confusión, es capaz de cooperar con la gracia sin perder su libertad. La salvación no es una anulación de lo humano, sino su restauración y elevación. Así, la definición conciliar no solo resguarda la cristología, sino también la antropología cristiana. La misión personal del hombre consiste precisamente en unirse a Dios mediante una respuesta libre y obediente, imitando la perfecta unión de voluntades en Cristo. El monoenergismo desapareció como movimiento doctrinal después del siglo VII, pero la lógica espiritual que lo hizo posible reaparece constantemente en la historia de la Iglesia. Como todo error cristológico, no pertenece únicamente al periodo antiguo, constituye un patrón recurrente de distorsión del misterio de Cristo y del hombre. Su raíz profunda, la incapacidad de sostener la tensión entre divinidad y humanidad, y sigue siendo una tentación contemporánea. El error aparece hoy bajo nuevas formas: espiritualismos que niegan la seriedad de la acción humana, teologías que reducen la encarnación a un símbolo, o corrientes eclesiales que pretenden reinterpretar la figura de Cristo en clave puramente divina o puramente humana. Les va a sonar estos análisis que dicen del Jesús histórico y el Jesús de la fe. Cada vez que se intenta diluir la humanidad de Cristo en una función simbólica o moral, resurge bajo otro nombre: la lógica del monoenergismo. El cristianismo, sin embargo, es el anuncio de un Dios que actúa humanamente y de un hombre que actúa divinamente por participación. En la vida espiritual moderna, el error se manifiesta en la falsa idea de que la gracia sustituye a la libertad. Es la tentación de quienes creen que Dios hará todo, que el hombre no tiene mérito, exima al hombre de su misión personal, o de quienes reducen la moral cristiana a un automatismo espiritual sin responsabilidad. No somos musulmanes.
Esta postura, aunque no articule doctrinalmente, refleja la misma antropología empobrecida del monoenergismo, una humanidad sin energía propia, sin capacidad de respuesta, sin iniciativa. Pero también aparece de modo inverso, cuando se pretende hacer de la vida cristiana un proyecto puramente humano, cuando se suaviza, cuando se quita el nombre de Jesús, la iglesia, los sacramentos, para ser agradables, para que entonces por medio de esos anzuelos vengan, ¿no? Cuando se hace, en fin, sin la cooperación íntima de la gracia. Ambos extremos, una absorción de lo humano por lo divino o una autosuficiencia humana sin lo divino. Se ve la lógica de la única energía. El equilibrio cristiano, como enseñó la tradición, consiste en la plena cooperación entre Dios y el hombre, imagen reflejada en Cristo. En clave escatológica, el error del monoenergismo se inscribe en el dinamismo histórico de los errores que preparan la apostasía final. Cuando una cultura deja de creer en la libertad del hombre para responder a Dios, es decir, cuando pierde la noción misma de vocación, se vuelve incapaz de resistir a ideologías que absolutizan la técnica, el poder o la voluntad colectiva. En una sociedad así, el ser humano ya no actúa, sino que es actuado por sistemas impersonales. Esta pasividad estructural recuerda la negación de la energía humana en Cristo. Es decir, un mundo que renuncia a su acción libre prepara el terreno para la imposición totalitaria de una acción única que absorbe todas las demás. Que tenga oídos que escuche. La historia demuestra que cada vez que la Iglesia abandona la claridad doctrinal para buscar compromisos ambiguos, el resultado no es la unidad, sino la confusión. La herejía nunca es la solución para la paz, sino preludio de mayores divisiones. El monoenergismo es un ejemplo paradigmático. Lo que empezó como una fórmula conciliadora terminó generando más tensiones y mucho más profundas, llegando al surgimiento de nuevas herejías en el tiempo. En nuestra época, la fidelidad doctrinal no es un lujo académico, sino una exigencia de supervivencia espiritual. Renunciar a la precisión cristológica equivale a renunciar a la verdad sobre Cristo y por tanto a la verdad sobre el hombre. Allí donde se diluye la humanidad de Cristo, se diluye también la nuestra. Donde se niega su libertad humana, se pierde la posibilidad de nuestra propia libertad. La Iglesia, llamada custodia del misterio de la Encarnación, debe recordar que la verdad no se negocia y que cualquier intento de crear fórmulas de compromiso en materia esencial conduce inevitablemente al error. La historia del monoenergismo invita a mantener una vigilancia constante, a rechazar las simplificaciones doctrinales y abrazar la integridad del misterio cristiano con humilde reverencia. La respuesta final a estos errores no es solamente intelectual, sino espiritual. Se requiere contemplación, silencio, oración profunda y fidelidad a la tradición recibida. Solo una iglesia anclada en la verdad interior es capaz de resistir las presiones políticas, culturales o sentimentales que intentan deformar la fe. En tiempos de confusión, la verdadera fortaleza consiste en permanecer firmes en la confesión de las dos naturalezas, dos energías y dos voluntades en Cristo, fundamento de nuestra salvación y garantía de nuestra vocación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga a todos y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.